Muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, mis queridos amigos. Este es su hermano en Cristo, Ray Regalado, quien está aquí nuevamente con ustedes para continuar el estudio de esta serie emocionante, Principios del Reino. Hoy con el tema titulado El retorno del gobernador. Saben ustedes, ya hemos estudiado en videos anteriores cómo cuando Dios extendió el reino aquí en la tierra como una colonia, la primera persona que él puso allí fue a su gobernador, el Espíritu Santo. Si usted quiere más detalle con esto, le invito a ver los videos anteriores. El Espíritu Santo es el gobernador de Dios, del reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora, él tuvo que irse, no estuvo por aquí, porque cuando Jesús vino y resucitó, Jesús dijo: yo debo irme para que Él vuelva. Así que en algún momento Él se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué lo hizo ir? Ya lo estudiamos. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, le entregaron el derecho espiritual a Satanás. Satanás tomó el dominio de la tierra, y al tomar el dominio implantó su reino de las tinieblas aquí, y entonces Dios sacó al gobernador en su función de este planeta. Pero gloria a Dios, porque ya el gobernador ha vuelto, y es lo que vamos a estudiar en esta hora. Ya el gobernador ha vuelto porque Cristo ganó, y este territorio nuevamente se le ha entregado al reino de los cielos. Ora conmigo allí donde estás. Padre, en esta hora, oh Dios, vamos a continuar estudiando tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que la presencia del gobernador del reino, el Espíritu Santo, sea nuestro maestro, nuestro guía, y que Él pueda tocar cada corazón, cada mente que nos está escuchando, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En el video anterior, mis queridos, nos quedamos en 1 Corintios, capítulo 15, los versículos 20 al 22. Y es allí donde yo quiero comenzar en esta parte. 1 Corintios, capítulo 15, 20 al 22 nos dice: pero ahora el Mesías, Cristo Jesús, fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. En el video anterior estudiamos Cristo, nuestra primicia, poderoso. Así como Cristo resucitó de los muertos, y con Él resucitó también, y lo presentó ante el Padre como una garantía de que así como Él resucitó, todos aquellos que mueran creyendo en Cristo también van a resucitar. Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Aquí hay un detalle que yo quiero explicar, que no lo expliqué en el video anterior por motivo de tiempo. Y es que hay muchas personas que se preguntan: pero ¿y por qué yo tengo que pagar ahora la culpa que Adán y Eva hicieron en el principio? Fueron ellos los que decidieron desobedecer a Dios. ¿Por qué yo tengo que pagar esto? Para entenderlo, le invito a que también revise los videos del principio. Hay conceptos del reino que tenemos que tener claro en esto, mis queridos. Cuando Dios creó a Adán, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1, que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Muy importante esto. ¿Qué es lo que refleja nuestra imagen? Un espejo. Bueno, Adán fue creado con el sentir de Dios para que él fuera el espejo, que todo lo que él hiciera se pudiera reflejar a toda su genealogía, a todos los seres humanos. Ese es el primer Adán, el Adán que vino de Dios, que Dios formó. Así que Adán fue hecho como una imagen de Dios para reflejarlo a él a través de todos sus descendientes. Lamentablemente, Adán pecó, Adán desobedeció a Dios. ¿Y qué pasó con la imagen? Al reflejar la desobediencia, la muerte entró por un hombre. Asimismo, entonces, ese reflejo de la muerte pasó a todos los seres humanos, incluyéndonos a ti y a mí. Por eso, en el video de hoy vamos a tocar un poquito quién es el segundo Adán. Cristo. Cristo vino como el segundo Adán.
¿Qué significa esto? Vino como el segundo reflejo o imagen de Dios, alabado sea el Señor. Por eso es, mis queridos, que de la misma forma como en Adán todos mueren, por eso es que ahora también en Cristo el Mesías todos serán vivificados. Pero esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, porque esto se está poniendo sabroso. Génesis 2, capítulo 7. Dios, dice allí, hizo al hombre con dos elementos. Primero, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Así que Dios lo forma. Ahí es muy importante entender las palabras que las Escrituras usan. Fíjense que no dice que Dios creó al hombre, Dios lo formó. Porque la palabra crear significa hacer de la nada algo. Dios no hizo al hombre de la nada, pero Dios hizo de la nada el polvo, la tierra. Eso sí lo hizo cuando Él habló y existió. Ahora, de lo que Él creó, entonces Él forma al hombre. Qué interesante esto. Él lo forma y dice, y sopló, insufló en su nariz el ruaj, aliento de vida. Dos elementos, un elemento de la dimensión física y un elemento de la dimensión espiritual. Ya estudiamos lo que significa esto, no voy a entrar en muchos detalles allí, pero estas dos cosas unidas da como consecuencia, fue entonces el hombre un ser viviente. Ahora escúchame, mi querido amigo y hermano, la religión te va a enseñar que si tú eres un pecador, Dios no te va a escuchar. Escúchame bien. Cuando el hombre desobedeció a Dios, antes de desobedecer a Dios, Dios hablaba con Adán y Eva, así como estoy hablando con ustedes. Ellos lo podían ver, lo podían palpar, podían hablar con Él, escucharlo. Pero cuando el pecado entró en el mundo, que la gloria de Dios se retiró, y ellos no lo podían ver a Dios, no lo podían tocar a Dios. Pero hubo algo sí que se mantuvo y se mantiene hasta hoy. Déjeme hacer una pregunta. Usted ha escuchado hablar de la historia de Caín, ¿verdad que sí? Caín, cuando la cultura del reino de las tinieblas se implantó aquí, lo primero que pasó fue que Caín mató a su hermano. Bueno, pues déjeme decirle, Caín es el primer asesino que se presenta en la Biblia. No sé si le estoy hablando tal vez a un asesino, no sé. Pero mis queridos, matar a alguien con alevosía, porque él lo planificó esto, es algo bien macabro. O sea, Caín llegó a ser una persona, wow, tremenda. Y sin embargo, después que Caín hizo esto, yo te pregunto, ¿lo llamó Dios, sí o no? Sí, lo llamó Dios. ¿Lo escuchó Caín, sí o no? Lo escuchó Caín. Quiere decir que una persona, por más macabra que sea, por más mala que sea, por más pecadora que sea, puede escuchar la voz de Dios. Esto nunca se le ha quitado a los seres humanos. La voz de Dios llamando al ser humano puede ser escuchada por el más pecador que esté tocando fondo. Pero esa voz, Dios quiere que tú escuches su voz, mi querido. Eso no llevaría a otro video interesante, pero vamos a volver aquí. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dos elementos. Y esos dos elementos creó el alma viviente. Ahora miren qué interesante, porque esto se pone bueno. Juan 20, versículos 19 al 22. Escuchen. ¿Por qué Jesús, una de las primeras cosas que hace al resucitar es presentarse a sus discípulos y darles el Espíritu Santo? Escúcheme bien, vamos a leerlo. Cuando fue la tarde de aquel mismo día, día 1 de la semana, o sea, el domingo, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos, Jesús llegó y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos, les mostró el costado. Entonces los discípulos al ver al Señor se regocijaron, imagínense, qué alegría al verlo resucitado.
Así que les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Fíjense, aquí le da una comisión. Sí, yo estoy vivo nuevamente, pero el Padre me envió a hacer este trabajo, está hecho. Ahora yo los envío a ustedes. Y fíjense qué pasa ahora, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Recuerdan en Génesis lo que hizo Dios con el hombre? Sopló. Sopló y les dice: recibid el Espíritu Santo. Oh, mis queridos, escuchen bien. Esto es algo maravilloso. Porque recuerden que la vida de Cristo no nos salva. Voy a repetir esto porque esto es muy importante. La vida de Cristo no nos salva. Si Cristo hubiera, que lo hizo, vivido una vida perfecta y no hubiera muerto, estaríamos todos perdidos. Porque todavía el cumplimiento de la ley exigía muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo no solamente vivió una vida perfecta, esto tiene un propósito, sí, pero lo que nos da salvación, lo que te da la salvación, es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y mis queridos, Cristo, al morir en la cruz y resucitar, esto es glorioso, su resurrección nos sella la garantía de que así como Él murió y resucitó, todos aquellos que crean en Él, aunque mueran, vivirán para siempre. Alabado sea el Señor. Pero lo interesante de esto es que inmediatamente Él gana la victoria muriendo en la cruz al resucitar, que es el sello de quitarle la llave de la muerte y del infierno a Satanás. Quiere decir, ya Satanás no tiene poder sobre la muerte, mis queridos hermanos. Oh, gloria al Señor. ¿Qué estoy diciendo con esto? La muerte no es el fin. Gracias a la victoria de Cristo, la muerte no es el fin. Y aunque una persona muera por enfermedad, por lo que esté pasando, por un accidente, lo que sea, cuando esa persona tiene a Cristo, tiene la vida y no morirá eternamente, sino que será levantado en el día glorioso. Alabado sea el Señor. Pero ¿y el Espíritu Santo? Mis queridos, recuerden, este territorio había sido dominado por Satanás a través del reino de las tinieblas. Y el Espíritu Santo, en función de gobernador, tuvo que ser retirado de la tierra. Y se mantuvo retirado hasta que Cristo venció. Pero para enseñarle a los demás territorios que ahora este territorio nuevamente había sido ganado para Dios, el gobernador tenía que volver a este territorio. Por eso, mis queridos, lo primero que Cristo hizo al resucitar fue presentarse ante sus discípulos, darle la comisión que tenían que hacer. Así como yo fui enviado, ahora yo los envío a ustedes. Y por eso les doy el Espíritu Santo, que es la garantía de que ustedes ahora le pertenecen al reino de Dios. Esto es tremendo, glorioso. El gobernador restaura el reino en nuestras vidas. ¿A través de qué? A través del nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 1 y 22 dice lo siguiente: y el que nos confirma con vosotros en el Mesías y el que nos ungió es Dios. Pero ahora miren lo que dice el versículo 22. Quien también nos selló y nos dio como garantía al Espíritu en nuestros corazones, en nuestras mentes. Mis queridos, ¿cuál es la garantía entonces de que nosotros le pertenecemos a Dios? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Lenguaje de reino. Cuando el gobernador está en ese territorio, significa que ese territorio le pertenece al reino. Cuando el gobernador es sacado del territorio, ya el reino no le pertenece, ese territorio no le pertenece al reino. Pero mis queridos, Cristo vino y ganó, Cristo vino y venció.
se fue, pero nos dejó al Espíritu Santo para que sea la garantía en nuestras mentes y en nuestros corazones. Mis queridos, el nuevo nacimiento restaura la comunicación entre el cielo y la tierra y viceversa. Nacer de nuevo significa tener acceso directo ante el mundo invisible. Miren cómo lo dice Efesios 1, 13 y 14. En Él, o sea, en Cristo también, vosotros habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Así que si tú me preguntas ahora, pero ¿cómo yo puedo tener la garantía, el sello del Espíritu Santo? Tú tienes que oír la palabra de verdad, ese evangelio de la salvación, creer en ese evangelio, y cuando tú crees, obedeces. Entonces eres sellado con el Espíritu Santo prometido, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Alabado sea el Señor. Aquí hay algo interesante que quiero estudiar con usted en cuanto a esto entonces, porque cierto maestro en el tiempo de Jesús se acercó una vez a él para hacerle una pregunta bien interesante. En el libro de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 6, Nicodemo, parte del Sanedrín, un gran maestro, se acercó a Jesús y le dice, maestro, ¿qué yo debo hacer para tener la vida eterna? Jesús lo mira y le da una respuesta directa y cortante. Jesús respondió diciendo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Me llevaría a otro video, esto lo vamos a estudiar más adelante en la serie de las fiestas hebreas, en lo que es el nuevo nacimiento. En la serie también las llaves del reino. Allí, los 12 videos que vamos a grabar, también vamos a hablar acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Pero escúchenme bien, hermanos. La religión te va a enseñar que nacer de nuevo solamente es bautizarte. Y esto es falso, esto está en contra del Evangelio del Reino. La religión te va a enseñar que nacer del agua también es bautizarte. Bueno, voy solamente a decir y a referirme a lo que dice la Escritura. Escúchame bien. ¿Por qué Cristo se bautizó? La religión enseña hoy día que tú debes bautizarte para primero pertenecer a una religión, a una denominación, a una iglesia. O sea, para tú ser miembro de una iglesia, tienes que bautizarte en esa iglesia. Tú no puedes así yo llegar y no, tienes que bautizarte en esa iglesia. Y segundo, el bautismo es para perdón de los pecados. O sea, tú te bautizas y sí, Pedro dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo se bautizó? Porque primero, Cristo no iba a pertenecer a ninguna iglesia, ni a ninguna denominación, ni a ninguna religión. ¿Por qué se bautizó? Segundo, Cristo no tenía pecado, así que el bautismo de Cristo no era para perdón de pecados. Muchas personas dicen, bueno, tenemos que imitar a Cristo. Cuidado, Cristo vino a una misión. Cristo tenía una copa que cumplir. Si nosotros enseñamos que tenemos que imitar a Cristo en todo, entonces no nos deberíamos casar, porque Cristo no se casó. Así que no todas las cosas que Cristo hizo debemos imitarla, porque Él hizo cosas que solamente Él la podía llevar, porque era la misión que Él vino a hacer. Así que tenemos que tener bien claro qué aspectos y qué áreas de la vida de Cristo son para nosotros. Evidentemente el bautismo de Cristo tiene un significado profundo, pero mis queridos, lo que Jesús le dijo a Nicodemo todavía está vigente hoy día. Si no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder entrar al reino de Dios.
Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Esto amerita 1, 2, tal vez 3 videos para que entendamos bien esto. Pero vamos a enfocarnos en lo que es la parte del nuevo nacimiento espiritual, que tiene que ver con el bautismo también. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3, dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que cuando hemos sido bautizados en Cristo? Escúcheme bien, cuando usted es bautizado en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte. Dice: ¿o ignoráis esto? Cuando eres bautizados en Cristo, eres bautizado en su muerte. ¡Wow! Esto es tremendo, hermanos. Romanos 6, 4 al 5 sigue diciendo: con Él, pues hemos sido sepultados por el bautismo en su muerte. Por eso es que bautizarse, la palabra bautismo significa hundir, o sea, significa sepultar, llenar de agua. Esto es lo que significa bautizarse. Si usted lo han bautizado echándole un poquito de agua, usted no está bautizado. Bautizarse es que usted pueda ser sumergido en agua. Y dice: cuando eres y haces esto, eres sepultado por el bautismo en la muerte de Cristo, para que como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en novedad de vida. Porque si han sido hechos una misma cosa con Él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de la resurrección. ¿Qué significa todo esto, mis queridos? Aquí lo explica todavía más claro Colosenses 2:12. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él asimismo fuisteis resucitados. Escúchenme, mis queridos hermanos. Por eso Cristo es el segundo Adán, la segunda imagen. Porque todo lo que Cristo hizo, por eso es que la vida de Cristo, aunque no te salva, pero al ser la imagen de Dios, la vida de Cristo te da poder para tú vivir una vida perfecta como Él. Escúcheme bien, ¿cómo? Yo, un pecador, a través de la sangre de Cristo, Él vivió como hombre una vida perfecta para que tú, por su gracia y poder, también lo puedas llegar a hacer. Eso es lo que dice aquí, mis queridos. Cuando tú te bautizas, tú estás diciéndole al gobierno celestial: ahora yo voy a entrar a ese dominio espiritual. Dios te está dando ese derecho legal espiritual, y por eso se te perdonan todos los pecados. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado. Yo mismo cometo errores, cometí bastantes errores. Sí, todavía hay por ahí personas que todavía me señalan con el dedo, pero qué bueno, que no es qué piensan ustedes, sino qué cree Dios de mí ahora. Cuando te arrepientes, Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de segunda, tercera, cuarta, quinta, infinitas oportunidades. Mis queridos, no te sientas decaído, no te des por vencido. Ven a Cristo. Él puede restaurar tu vida como lo hizo con la mía, como lo ha hecho con muchas otras. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor. Y Él vivió para que nosotros en el bautismo pudiésemos morir con Él y también resucitar con Él. Alabado sea el Señor. Ahora, miren qué interesante, hermanos. Después de Cristo resucitar, Él dijo a sus discípulos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibiréis dinamita, esta palabra griega, dunamis. Recibiréis poder. Esas manifestaciones milagrosas son simplemente eso, las manifestaciones del reino de Dios aquí en la tierra manifestada en tu vida. Este poder viene del cielo
y es dado para ejercer en la tierra la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una cosa es ser comisionado para representar al gobierno celestial, pero otra es probar que ha sido enviado por ese mismo gobierno. Mis hermanos y amigos, el bautismo nos da el poder de reclamar el poder del Rey. Por eso es que se nos dan los dones espirituales. Tiene que ver con la administración del reino de Dios aquí en la tierra. El gobernador, que es el Espíritu Santo, nos capacita para desempeñar entonces las asignaciones dadas por ese gobierno celestial. En Mateo 12:28 nos dice: pero si por el Espíritu de Dios, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Echo yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. Oh, mis queridos, en otra palabra, el echar fuera demonios es una evidencia de que la influencia del reino celestial está aquí en la tierra. Los dones son evidencia de que la presencia, la autoridad y el poder del gobernador está nuevamente con nosotros. Jesús se refirió a esto cuando le respondió a Juan en Mateo 11 del 2 al 5 de esta forma: entonces Juan, al oír en la cárcel los hechos del Mesías, envió a decirle por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Él no estaba seguro, así que mandó a 2 de sus discípulos. Y miren qué le dijo Jesús: id e informad a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres son evangelizados. Jesús le estaba dando a Juan pruebas de que él estaba ejerciendo el dominio del reino nuevamente aquí en la tierra, y Juan lo entendió muy claro, mis queridos. La reconciliación a través del nuevo nacimiento es la mejor noticia que puedas recibir. Significa que tú puedes acercar al Rey sin temor. Jesús ha pagado la penalidad de nuestras rebeliones por el espíritu independentista. Cuando la multitud vio lo que había pasado en el Pentecostés, le preguntaron a Pedro lo siguiente. Mateo 11, 2 al 5. Al oír esto se compungieron de corazón, Hechos, esta cita está mal aquí, Hechos 2, 37 al 38, dice: al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea el Señor. Mis queridos, el nuevo nacimiento entonces significa que el Rey, a través del gobernador, está nuevamente en nuestras vidas. Mateo 6, 31 al 34 nos dice: ¿por qué te afanas entonces? Ya esto lo estudiamos, recuerda. No actuemos como los paganos. Vayamos a Dios y depositemos a Él todo lo que es nuestro. Cuando le damos a Dios todo lo que es nuestro, Él nos va a multiplicar todo lo que le damos. Mis queridos, esta promesa del gobernador es una realidad en nuestras vidas. Él está aquí. Y yo quiero terminar haciéndote un llamado en esta hora. ¿Quieres tú decirle al Señor: Señor, te entrego toda mi vida en tus manos? Ya no quiero yo más vivir como yo quiero, pero quiero vivir como tú quieres. Ayúdame en mi incredulidad. Dame la fuerza del cielo para ser un ciudadano del reino aquí en la tierra. ¿Quieres hacerlo y orar conmigo? Padre nuestro, nuestro Rey Señor, en esta hora nos entregamos en tus manos. Hay un grupo de ciudadanos que está levantando su mano diciendo ahora: Señor,
Yo quiero ser un ciudadano de ese reino. Oh Padre, acércate a ellos, Señor. Manda tu Espíritu para que esté allí, que Él pueda gobernar sus vidas, sacar de ellos lo que tenga que sacar, que ellos puedan darte el permiso para que tú obres en sus vidas y las transforme. Señor, sigue con nosotros. Guíanos en todo lo que hagamos. Dirígenos en este tiempo tan inseguro en que vivimos y que podamos escuchar tu voz a cada momento, en todo tiempo y en todo lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga.